Hola, buenos días. Voy a esperar un minuto, un par de minutos, a ver si se conectan más, más compañeros. Buenos días. Pues entonces vamos a ir empezando, miren, con nosotros tres que estamos aquí. En esta ocasión, bueno, haciendo la retroalimentación de la semana, del tema de la semana pasada, que fue cinética de la partícula ya en coordenadas normal y tangencial. Entonces, bueno, antes de hacer la retroalimentación, algo importante que les quiero mencionar con respecto a la sesión, primero, o sea, ahorita estamos teniendo estas sesiones ahorita temprano a las 8:15, porque les digo que se me cruzan las clases, tengo prácticas a las 9, de 9 a 11, con el tercero A, que es la programación presencial que me dieron, y luego con ustedes también tengo hora de 9 a 11 en la programación virtual. Entonces, como que, pues no tomaron en cuenta que son al mismo tiempo, en el mismo día. Y por eso estoy haciendo el ajuste de la hora, ¿eh? Pero no va a ser siempre. Ya la próxima semana, ay, pero creo que la próxima semana no vamos a tener clases, porque es 2, me parece. Ajá, es 2 de noviembre. Híjole. Bueno, pero esto de adelantar el horario nada más es mientras exista el choque. Ajá, o sea, no va a ser todas las semanas. Y lo otro que les quería mencionar respecto a sus trabajos es la cuestión de los procedimientos. En los procedimientos yo observo, en los procedimientos yo observo que es que hay gente aquí en el laboratorio y se escuchan voces y me distraen. Bueno, en los procedimientos yo observo que no me están poniendo qué están haciendo, no me indican, o sea, por escrito no me dicen, voy a calcular esto o estamos considerando este bloque, nada, o sea, nada más me están escribiendo la ecuación, haciendo la sustitución y no me dicen por qué, ajá, no me dicen qué hacen. Entonces eso es importante en su procedimiento, por eso no tienen completo los puntos del procedimiento porque no me están diciendo qué están haciendo, nada más me están poniendo ecuaciones y sustituyendo y no me dicen qué pasa ahí. Ujú. Entonces es importante no nada más hacer los números, sino entender y explicar qué están haciendo. Por eso. Ujú. Algunos compañeros sí tienen bien sus procedimientos porque sí me indican ahí por escrito, para el bloque tal o considerando esta cosa, vamos a calcular esto. Ajá. Entonces es eso, nada más, si ya lo están haciendo, indíquenme qué están haciendo por escrito. Ajá. No nada más la ecuación y la sustitución, sino díganme qué hacen, qué están calculando. Ajá. Sí, y bueno, ahorita que me recuerdan, hay que hacer el registro de la sesión del día de hoy. Escriban su nombre completo, porfa, ahí en el chat para el registro de la asistencia. ¿Sas? Bueno. Y ahora sí, voy a compartirles los ejercicios de la sesión pasada, que eran estos, que son estos.
Son 4. De cinética a la partícula en coordenadas normal y tangencial fueron 4. Tratando de abarcar las distintas versiones de problemas que pueden tener, o sea, qué tienen y qué tienen que calcular. ¿Sí? Tratando de abarcar eso, todas las versiones. Les indiqué 4 ejercicios y ahorita vamos a ver. El primero es este, de que es un proyectil. Dice, en el instante mostrado, no sé, ¿si están viendo lo que les estoy presentando? ¿Sí? ¿Alguien que me confirme? Sí, Perfecto, gracias, Gabriel. Entonces dice, 1. En el instante mostrado, el proyectil de 50 kilogramos, esa es la masa del proyectil. Le voy a dar zoom aquí. El proyectil de 50 kilogramos viaja en el plano vertical a una rapidez de 40 metros por segundo. Determina el componente tangencial de su aceleración y el radio de curvatura ρ de su trayectoria en ese instante. Y aquí nos dan las condiciones. Esta es la trayectoria acá. Esta que está aquí, ahorita vamos a ver el diagrama. Esta que está aquí tangencial es pues la velocidad, el vector velocidad que va tangencial. Y aquí está, ¿verdad? 30 grados de la tangente con respecto al horizontal hay 30 grados. Y este sería el radio de curvatura. No nos indica cuál es la forma de la trayectoria, pero nosotros aún así podemos calcular esta distancia, el radio de curvatura. Ok, entonces ahora les voy a compartir el desarrollo. Acá está. Dice, este es el desarrollo. Acá está, es el mismo ejercicio, nada más lo transcribí. Hice acá el diagrama. Aquí está. El proyectil ese lo podemos idealizar como una partícula. Entonces aquí lo idealicé como una partícula, un punto ahí en el espacio. Esta es su masa. Su masa es 50 kilogramos y ya multiplicada por la aceleración de la gravedad nos da su peso. El peso siempre es una fuerza que va dirigida hacia abajo, ¿verdad? Siempre está siendo atraída por la Tierra, entonces siempre es una flechita hacia abajo. 50 por 9.81, eso ya nos da newtons y es el peso de ese proyectil. Esta les decía tangente a la trayectoria. Si esta azul es la trayectoria, este flecha verde, vector verde, es la velocidad, cuya magnitud es de 50 metros por segundo. Y pues esta sería su dirección, 30 grados con respecto a la horizontal. Ajá. Este sería ρ, este sería el radio de curvatura. De esa curvatura es este radio. Y aquí ya está el diagrama de cuerpo libre, o sea, ya lo descompuse en fuerzas. Nuevamente el centro de mi diagrama va a ser mi partícula, o sea, mi proyectil. Tengo que indicar los ejes normal y tangencial en este caso. ¿Cuál es el eje tangencial? Pues el tangencial a la trayectoria, ¿verdad? Es este. Y el normal es el que va hacia adentro de la curvatura. O sea, esta curvatura es así cóncava hacia abajo. Adentro de la curvatura va el eje normal, acá está. Y positivo, el eje normal positivo va hacia adentro de la curvatura. Y el tangencial es el que sigue al movimiento, el sentido del movimiento. En este caso se está desplazando hacia arriba a la derecha. Por eso el eje tangencial se indica positivo hacia arriba a la derecha. Luego, ¿qué fuerzas tengo ahí? Pues voy a tener el peso del proyectil, que ya dijimos que es 50 por 9.81. Y este lo puedo descomponer, ¿verdad? En una componente paralela al eje tangencial y una componente paralela al eje normal. Es como descomponer con respecto a los ejes X y Y, nada más que aquí están rotados los ejes normal y tangencial, pero entre ellos, como igual que los ejes X y Y, siempre va a haber 90 grados, son perpendiculares entre sí, el eje normal y tangencial. Entonces nada más están rotados. Lo primero que planteé fueron las ecuaciones de movimiento que involucran a las fuerzas precisamente. Entonces aquí tengo la primera, sumatoria de fuerzas en el eje normal. Este es el eje normal, fíjense. ¿Y qué fuerzas tengo ahí? Pues voy a tener la componente normal del peso.
que correspondería al coseno de 30, ¿verdad? 50 por 9.81 por coseno de 30. ¿Y hacia dónde es positivo o negativo? Sigue la parte positiva del eje, o sea, va hacia abajo a la derecha, este es positivo. Porque aquí indiqué, el eje normal es positivo si va así de esta forma. Y el eje tangencial es positivo si va de esta forma. Siempre hay que indicar las partes positivas del eje, de los ejes. Ok, en este caso la masa del proyectil pues es 50, aquí está, en kilogramos. Y la aceleración normal no la conozco. Entonces nada más la dejé indicada. Pero de esta misma ecuación pues la puedo despejar. Y ya la despejé. Me quedó que la componente normal de la aceleración es de 8.5 metros por segundo al cuadrado. Ok, esto es de la primera ecuación del movimiento. Puedo plantear dos ecuaciones de movimiento porque tengo dos ejes, el normal y el tangencial. Con respecto al eje tangencial, ¿qué fuerzas están actuando? Fíjense, el tangencial es este. Pues tengo la componente tangencial del peso, que correspondería a la función seno de 30 por el peso. Acá está. ¿Es positivo o negativo? ¿Hacia dónde va indicado? Aquí me quedaría negativo, ¿verdad? No le puse el signo. Ajá. Sí, aquí no le puse el signo, pero va contrario. ¿Sí se fijan? El tangencial es positivo hacia acá. Entonces esta va, el sentido de la componente va al revés. Aquí debería ser menos. Menos esta componente. Y la masa del proyectil es de 50 kilogramos y la aceleración, pues ya la despejo igual. Nada más me faltó por el signo. Ok. Y de acá, ya teniendo esas dos, componente normal y tangencial de la aceleración, bueno, que no necesito ambas, nada más necesito la normal. Puedo despejar el radio de curvatura. El radio de curvatura, bueno, se ve involucrado en esta ecuación que ustedes deben de tener por ahí en su cuestionario, en su formulario, que involucra la componente normal al radio y a la velocidad al cuadrado. Y nada más despejé. ¿Por qué? Porque la velocidad la conozco, ya me la daban desde el inicio. Dice que es de 40 metros por segundo, la magnitud del vector de velocidad. Ya la magnitud, no en componentes, es de 50 metros por segundo. Entonces ya la sustituí la componente normal de la aceleración que calculé de la primera ecuación. Y ya me dio que el radio de curvatura, el radio como es una distancia, pues debe estar en unidades de longitud, o sea, metros, pies, pulgadas. En este caso, como tenía la aceleración en metros por segundo al cuadrado, y digo la velocidad en metros por segundo, y la aceleración normal en metros por segundo al cuadrado, aquí se me van, fíjense, los segundos al cuadrado, metro al cuadrado entre metro, me queda metro. Entonces aquí me quedan metros. Me queda 188.24 metros. Ese es el radio. Esto es lo que mide esta distancia. El radio de esta curvatura en específico. A lo mejor después hace otra trayectoria y ya cambia su curvatura y habría que calcular otro radio bajo otras condiciones. Ok, hasta ahí vamos bien. Así lo hicieron más o menos. Sí. Bueno. Vamos a continuar entonces con el ejercicio 2. El ejercicio 2 será el de un tobogán. Dice un tobogán y su conductor de 90 kilogramos de masa se deslizan cuesta abajo a lo largo de una pendiente lisa, definida por la ecuación. Esta es la función, ¿verdad? La función de la trayectoria. Y es igual a 0.08x al cuadrado, o sea, es una como parábola. En el instante x igual a 10 metros, la rapidez del tobogán es de 5 metros por segundo. En este punto determine la tasa de incremento de la rapidez. ¿Qué dice? Que la pendiente ejerce sobre el tobogán. Ok, entonces, ¿cuál era la figura inicial? Voy a ver. Compartir. Acá, este era. Aquí el que va conduciendo, este monito, esta persona que se va deslizando al tobogán,
igual se puede idealizar como una partícula. Ajá, y las condiciones de la partícula pues serían en este instante en que hay 10 metros de distancia con respecto a este eje, nosotros también estamos estableciendo los ejes, aquí es el origen. Cuando hay 10 metros con respecto al origen en X, en distancia horizontal, estas son las condiciones. Esta partícula tiene una velocidad de 5 metros por segundo de esta forma. O sea, fíjense cómo va dirigida. Porque va deslizando. Va hacia abajo. Y a la izquierda. Ok, entonces, ¿dónde está el otro? Acá está. Yo aquí ya, estas son las condiciones que me da el ejercicio. Ajá. Esta es la trayectoria con la cual se puede escribir esta, bueno, sí, esta trayectoria precisamente, es la función. Acá ya está el diagrama de cuerpo libre. Esta partícula, esta pelotita, yo le idealicé, es la persona que va ahí deslizándose en el trineo, esa es. Esta superficie es la superficie de deslizamiento, esta azul que se ve acá. Pero las fuerzas tienen que ver tanto con la superficie como con la partícula. La fuerza normal, fíjense, esta fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. ¿Sí? Entonces la fuerza normal siempre va a ser perpendicular. Si la superficie está así inclinada, la fuerza normal tiene que hacer 90 grados, tiene que haber un ángulo de 90 grados con respecto a ella. Si la superficie fuera horizontal, la fuerza normal tiene que haber también 90 grados, sería totalmente vertical. Depende cómo esté tu superficie. Entonces las fuerzas que están actuando en esta partícula es fuerza normal, fíjense, hacia arriba, oponiéndose al peso precisamente. El peso, les dije, es una fuerza que siempre va hacia abajo, está siendo atraída por la gravedad y se puede descomponer. Una componente tangencial, paralela al eje tangencial, y una componente paralela al eje normal. En este caso, ¿cómo identificamos los ejes, los sentidos de los ejes? ¿Cuál es el positivo y cuál es el negativo? El tangencial positivo sería el que sigue al movimiento. ¿Hacia dónde se está moviendo? Dijimos hacia abajo y a la izquierda. Entonces el tangencial positivo es ese, el que sigue el movimiento, la tendencia al movimiento. Y el normal positivo es el que va hacia adentro de la curvatura. Como en este caso la curvatura es cóncava hacia arriba, hacia adentro de la curvatura sería de esta manera. Sería este. Entonces el eje normal positivo va hacia adentro de la curvatura. Ok, ahí tenemos nuestras fuerzas, nuestro diagrama de cuerpo libre. Y de aquí ya comenzamos. Yo lo primero que hice fue el cálculo del radio de curvatura, este ρ, esta distancia ρ, de esta curvatura, este radio, ¿cuánto mide? Y allá hay una ecuación específica que nos indica cómo calcularla. Nada más tenemos que ingresar ciertos datos. En este caso, como ya nos dan la función en términos de x, la función de la trayectoria, necesitamos para el radio de curvatura la primera derivada de esa trayectoria y la segunda derivada. Entonces, a partir de esta función, yo la derivo una vez, la derivo otra vez, y ya tengo aquí la primera y la segunda derivada de y con respecto a x, y la sustituyo aquí en la ecuación. Estas dos barras indican valor absoluto, entonces no importa si la segunda derivada es positiva o negativa, hay que poner valor absoluto. Y también acá, para la primera derivada, pues involucra un término cuadrático. Entonces yo aquí ya sustituí y finalmente aquí calculé. Porque aquí me quedó en función de x, pero yo sé que la condición es cuando x es igual a 10 metros. Eso es lo que me está indicando acá, x igual a 10 metros. En este punto, en esas condiciones, calculo el radio de curvatura. Ya me da 41.98 metros. Después me fui a calcular el ángulo, este ángulo de inclinación con respecto a la horizontal que correspondería a la derivada de la función. ¿La función cuál es? Pues es esta, la de la trayectoria. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que la tangente de un ángulo es igual a la derivada de esa función con respecto a x. Nada más despejé el ángulo, despejé el argumento de la función tangente.
con tangente a la -1 de la primera derivada de y con respecto de x. ¿Cuál es la primera derivada de y con respecto de x? Ya la había calculado. Punto 16x es esta. Y cuando x es igual a 10 metros, ¿verdad? Dijimos. Por eso nos queda 1.6. Y ya calculo, tangente es igual a tangente a la -1, digo, teta es igual a tangente a la -1 de 1.6 y ya en su calculadora obtienen 57.99 grados. 58 grados, un ángulo. Este ángulo de aquí con respecto a la horizontal es de 58 grados. Luego ya me fui a las ecuaciones. ¿Por qué necesito teta? ¿Por qué necesito este ángulo? Porque tengo que descomponer las componentes tangencial y normal del peso. Entonces tengo que saber cuántos grados hay. Ok, planteé las ecuaciones de movimiento. Primero la de la fuerza tangencial, sumatorio de fuerzas en el eje tangencial. Dijimos que positivas las fuerzas van a ser si van hacia abajo y a la izquierda. Entonces aquí que tengo la componente tangencial del peso, que sería esta. Ajá, este es teta. Aquí también tenemos a teta. Aquí. Van alternados. Teta, teta, aquí habría otro teta y aquí habría otro teta. Entonces, esta W, la componente tangencial, correspondería al seno de teta. Acá está. ¿Y cuál es la masa del objeto? Dijo que pesaba 90 kilos, el señor que va ahí en el trineo, o señora, no sé. 90 kilos. Y la aceleración tangencial, que no la conozco. Pero todo lo demás sí lo conozco, entonces ya despejo la aceleración tangencial. Y de la fuerza normal, de la componente normal de las fuerzas, también voy a tener esta fuerza normal que se desarrolla aquí en la superficie, les digo, opuesta al peso. O sea, si si la partícula tratara de ir hacia adentro del peso, hacia adentro de la superficie, la fuerza normal es la que la empuja, ¿verdad? Hacia afuera. Ok, entonces tengo la componente normal, tengo esa fuerza normal, tengo la componente normal del peso. Aquí ya lo sustituí, eso sí lo conozco. Tengo la masa del esquiador o esquiadora y la aceleración normal. La aceleración normal, la componente normal de la aceleración, tenemos una ecuación que involucra la velocidad al cuadrado y el radio de curvatura. El radio de curvatura fue lo primero que calculé y la velocidad ya me la daban como un dato. Aquí dice 5 metros por segundo. Entonces de ahí obtuve la componente normal de la aceleración, la sustituí y despejé la fuerza normal. Y de acá me dio fuerza normal es igual a 521.5 newtons. Y creo que eso es lo que me pedía, ¿no? Termine la tasa de incremento de la rapidez. Ah, no, nada más me pedían la aceleración tangencial. Lo que me pedían. Ah, pues ya la había calculado. Y la fuerza normal también la calculé. Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Algo que quieran comentar? No sé. No, ninguno, maestra. Ninguno. Bueno. Los otros dos ejercicios acá vienen. Es más o menos lo mismo, plantear ecuaciones de movimiento. En algunas cuestiones ya utilizarlas, A mí es retomarlas. la que se me dificultó ¿Sí? fue el ejercicio 4, la del sacar el ángulo. Ujú. El 4. A ver. ¿Cuál ángulo? Ok. Este es el ejercicio 4, ¿no? La del automóvil. ¿O se me movieron? A ver. Ah, no, el 4 era el 3 para mí. Los hice en desorden. Ok. Entonces el 3. Este es. Ok, el ejercicio 3 dice, se lanza la caja de 5 libras con una rapidez de 20 pies por segundo desde A hacia arriba de la pista circular vertical lisa. Ajá, es esta. O sea, la caja, el desplazamiento va hacia acá, hacia la derecha. Entonces espera que haga esto, ¿verdad? Determina el ángulo teta cuando la caja deja la pista.
Ok. Entonces, ¿qué hice acá? Planteé mi diagrama de cuerpo libre. Este es el peso, esta es la fuerza normal, esta sería la superficie. En cualquier instante, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Los ejes normal y tangencial, el eje normal hacia adentro de la curvatura, el tangencial siguiendo el sentido del desplazamiento. Planteé las ecuaciones de movimiento. La fuerza normal no la conozco. Conozco el peso y sus componentes. Ajá, entonces aquí está la componente normal. Conozco la masa. No la conozco, pero me dan su peso. Su peso es 5 libras. Para conocer la masa o para calcular masa a partir del peso en el sistema FPS, hay que dividir entre la gravedad, ¿verdad? Esas libras entre 32.2 nos va a devolver slugs, que son unidades de masa en el sistema FPS. Aquí está 5 entre 32.2. La aceleración normal la puedo calcular a partir de la velocidad y el radio de curvatura. El radio es pues el radio de este semicírculo, 4 pulgadas. La velocidad, aquí me la daban, ¿verdad? 20 pies por segundo. Entonces de ahí ya despejé la fuerza normal, que es la de la superficie. Les digo, depende cómo esté la superficie, pero la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Dice, se pierde contacto con la superficie cuando la fuerza normal es 0, o sea, cuando se despega ya totalmente de la superficie, ¿verdad? Entonces, para que la fuerza normal sea 0, o sea, esta Fn sea 0 acá, pues ya la sustituí, ¿verdad? Por 0. Y acá despejé, o sea, a partir de esta misma, hagan de cuenta que ya conozco la fuerza normal que es 0 para que se despegue, para que no existe esa fuerza de tracción. Y aquí, la que despejé fue la velocidad. ¿Qué velocidad se requiere para que esta componente sea 0? Despejé la velocidad al cuadrado y me dio menos 128.8 coseno de teta. Me quedó en función del ángulo. Ok. ¿Y luego qué hice? La sumatoria de fuerzas tangenciales, la otra ecuación de movimiento que involucra fuerzas, fue la componente tangencial del peso, que también de acá de este mismo diagrama lo podemos calcular. La tangencial involucra la función seno. Ya tenía la masa y de aquí despejé la aceleración tangencial, la componente tangencial de la aceleración. También en función del seno, ¿verdad? Aquí me dio menos 32.2 seno de teta. Ya en la ecuación cinemática, ¿qué tengo? Tengo esta ecuación que me puede ayudar, que involucra la componente tangencial de la aceleración, involucra la velocidad y a su derivada. Ok, la aceleración tangencial me quedó en función del ángulo, aquí está. Tengo la velocidad, no la tengo, pero aquí. Ok, este ds acá está. Tenemos esta relación. Esta es la longitud de arco. Esta S es lo que mide este arco. Esta curva. ¿Cuánto mide esta curva? Este arco. Se llama longitud de arco. En este caso la denoté o se denota con la letra S. En la longitud de arco hay una ecuación para encontrarla. Si tú conoces el radio, puedes calcular la longitud de arco, el radio y el ángulo, lo que se abre, ese como cono. Entonces, en este caso, longitud de arco, la ecuación de la longitud de arco para calcular cualquier longitud de arco es radio por ángulo. En, en radianes, ¿verdad? Entonces aquí me queda el radio por ángulo que conozco, que el radio es de 4 pulgadas. Entonces por eso sustituí el radio que es 4, me queda en función del ángulo. Y la derivada de la longitud de arco, que sería, derivada de la longitud va a ser 4 veces la derivada del ángulo. Así directamente. Y esto me lo llevé a sustituir acá. En lugar de ds, diferencial de la longitud, lo sustituí en función de teta. Porque si se fijan, la aceleración tangencial está en función de teta. Entonces no puedo tener 3 variables. Aquí va a tener 3 variables, teta, s y velocidad. Nada más puedo tener 2 variables. En este caso sería teta y la velocidad. Por eso me lo llevé a sustituir acá. Esta longitud en función del ángulo.
Aquí ya lo sustituí. Ajá, aquí, bueno, es una ecuación, ¿cómo se llama? Ecuación diferencial que lo resuelves por separación de variables. Te queda la variable teta de un lado, la variable de la velocidad del otro. Ajá, aquí ya está. Aquí como pues son integrales, resuelvo esta ecuación. No es cierto. Aquí integré ambos lados de la... Ajá, que eran derivadas, entonces resolví la ecuación diferencial integrando. Y ya, la integral del seno me dio menos coseno. La integral de la velocidad, pues elevo la potencia y lo divido entre 2. Acá está. Y aquí estoy evaluando, ¿verdad? Límite inferior, límite superior. Desde 0 grados hasta el ángulo. No sé cuál ángulo va a ser. Y desde 20 hasta B. Esta es la velocidad inicial hasta B. Hasta la velocidad final. Y ya de ahí, pues ya evalúo los límites. Aquí es lo que hice. Primero evalué teta y le resté el límite inferior, que es 0. O sea, a teta lo sustituí por teta y a teta lo sustituí por 0. Y lo mismo del lado derecho. A la velocidad la sustituí por B y la sustituí por 20, que es velocidad inicial. Y ya de ahí calculé, despejé la velocidad en función del ángulo, en función de teta. Y acá me quedó velocidad al cuadrado es esto, en función de teta. Entonces de aquí ya tengo yo dos ecuaciones que involucran a la velocidad y al ángulo. Tengo esta ecuación B de la cinemática y esta otra ecuación B, digo, esta otra ecuación A que yo había encontrado de acá de las fuerzas, cuando la fuerza normal es 0 y se despega de la superficie. También en función del ángulo. Entonces ya tengo dos ecuaciones que comparten incógnitas, la velocidad y el ángulo. Dos ecuaciones, dos incógnitas, es un sistema de 2 por 2, lo puedo resolver como gusten, por sustitución, por igualación, sumas y restas. Despejé en este caso, yo resolví para el ángulo teta, que me dio 111.62. Ya teniendo el ángulo teta, pues yo también puedo encontrar la velocidad, nada más sustituyendo. Sí, estaba un poco más laborioso este. Por eso, por la cuestión de dejar una variable en términos de la otra. Pero la cosa, o sea, cómo se unen, cómo se relacionan es esto, la longitud de arco. Cómo pasas de poner la longitud en términos del ángulo. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo? Gracias, maestra, por resolverme la duda. Sí, de nada. Bueno, pues yo les voy a compartir esto, les digo, en sus ejercicios es importante que pongan en el desarrollo qué están haciendo. O sea, poquito texto, indíquenme qué están haciendo, qué están calculando, eso es importante para entendernos. Y también, ya las tareas que estén llegando tarde, yo en todas las rúbricas, creo, desde la segunda o tercera actividad les he indicado que hay una penalización por entregar después de la fecha. Si entregan 2 días después de la fecha que era en el Classroom, ya las calificaciones de esa actividad se va a la mitad. Lo que saquen se multiplica por 0.5. Ya después de 2 días, esa actividad, salvo que tuvieran alguna condición justificante del por qué, ya después de 2 días esa actividad prácticamente pues no vale, ¿no? Se multiplica por 0. Entonces, toda la primera parcial, se los estuve indicando, no se los cumplí, pero en esta segunda parcial yo creo que ya sabemos cuál es el mecanismo, cuáles son las fechas, ya estamos muy familiarizados, entonces ya no debería haber ninguna cuestión por la cual estén entregando tarde. Les digo, salvo que tengan alguna condición especial, pero si no, sí, ahora sí va a ir por la mitad. Entonces entreguen sus actividades a tiempo e indíquenme todo en su procedimiento, qué están haciendo, escríbanme qué están haciendo. Es eso, nada más. Bueno, entonces yo los dejo porque les digo que ahorita tengo a las 9 la práctica. Y que tengan un bonito martes y nos vemos el próximo martes, precisamente. Ay, no, pero va a ser... Bueno, el próximo martes nada más les voy a indicar la actividad. Si podemos, nos conectamos. O sea, si hay alguien que quiera y esté en disposición, nos conectamos. O sea, finalmente es virtual. Yo me estaré comunicando ahí por el Classroom.
así que no se preocupen. Yo me estoy comunicando. Y que tengan un bonito martes. Cuídense. Bye. Gracias, maestra. Bonito día. Bye, bye. Gracias, buen día. Pues. Ya.